Mira, Manolito, esta es una entrevista que yo hago para un canal que yo tengo y el Banco Reserva los difunde a muchísimas miles de personas y yo elijo los amigos chulos que tengo, como tú, a ti especialmente que conozco desde niño, más que una entrevista, es una conversación entre amigos. Gente que me encuentro en la calle. Cuando nosotros nos conocimos en Boca Chica, Tú sabes, cuando Boca Chica era Boca Chica, sí, cuando íbamos lo de siempre. pero tú tenías que 10 años, 5 años, qué sé yo. Yo Tú eres un sí, niño. sí, yo comencé a Boca Chica como de 4 o 5 años, sí. Por ahí fue Pero que yo te... después yo te conocí muy bien en La Salle porque tú eras del grupo de teatro y nosotros Sí, íbamos a ver las obras de teatro que tú organizabas con Ángela Che sí, y con los demás miembros que les gustaba el teatro allá en La Salle. sí, sí, sí. Y gracias a ti y a tu impulso comenzó Casa de Teatro, porque, óyeme, si hubo alguien que me dio la mano de una manera muy especial, en un momento muy difícil, eres tú. Oíste, que eso yo no me canso de repetirlo cada vez que me hacen entrevistas por No, todos y tú has lados. sido muy generoso reconociéndome eso, que surgió de una conversación que tuvimos en tu casa cuando yo había regresado de España y vine fascinado sobre todo con los cafés cantantes que había en Madrid todavía. Eso Entonces mismo. empezamos a hablar que sería interesante de hacer una casa que hubiera teatro y que hubiera también presentaciones artísticas, pero que el público estuviera ahí, que pudiera participar. Y de ahí surgió la idea, ¿no? Empezamos a buscar casa en la zona colonial, Ahí apareció fue, esa, y después tuvimos ahí que fue. coger una especie como de sobregiro para Sí, poder comprar la casa. esa historia es divertidísima. Mira, Manolito, pero lo que la gente no sabe, como yo te conozco desde niño y sé tú, yo pienso que eres un muchachito muy curioso, muy inquieto. Eh, Menos mal que te dedicaste por el buen camino, porque hubiera sido un excelente criminal, porque eres demasiado inteligente. Pero a ti te Sí, digo yo por la historia. pero mi papá evitó eso. Pues me puso a trabajar desde muy joven. Bueno, ahí Papá te... dijo que la mejor universidad era el trabajo y me metió de cabeza en la fábrica, que cuando eso lo que nosotros teníamos era una pequeña empresa familiar a los 16 años. Estaba la revolución en su pleno apogeo y papá dijo, no, 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 usted no va a estar ahí dando vueltas y viniendo y tomando cervecitas, no, 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 a ver, vamos arriba, vamos a trabajar, que esa es la mejor revolución que hay. La revolución del trabajo que genera progreso, bienestar y Sí, contribuye a así que es. se afiancen las instituciones. Gran hombre, don Manolo. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. A él y a tu mamá, que eran dos seres humanos muy especiales, que tenía mucho cariño yo. Mire, entonces, ¿de dónde sale ese afán tuyo de ser historiador? Mira, a mí desde pequeño me, me atraía mucho todo lo que fuera el pasado indígena. Yo me acuerdo en Boca Chica, como tú bien refieres, desde muy joven, yo me iba a Monte Adentro, donde están las cuevas de los farallones, a buscar caritas de indio. Incluso durante las películas de vaqueros, yo siempre iba a los indios y no a los vaqueros. Y siempre tuvo una inclinación, sobre todo por eso, por los pobladores primitivos de la isla, ¿no? Eh, si hubiese sido por mí, yo hubiera estudiado formalmente antropología, arqueología. Yo incluso estaba tratando de ir a Yale, que tenía en ese momento la máxima autoridad de arqueología del Caribe, el doctor Irving Rouse. También estaba el profesor Juan José Arrón, que era también una persona muy entendida en asuntos de la mitología, fue autor de mitología y arte prehispánico en las Antillas. Y mis vinculaciones con Yale, bueno,
yo hubiera parado en Yale estudiando y eventualmente hubiera, no sé, ingresado a Yale como profesor o como catedrático en algún momento si hubiese calificado para ello. Y la verdad que en mi familia eso creó una situación muy difícil, porque al yo ser el único hijo varón de mi familia, mi papá decía que él había hecho un gran esfuerzo toda su vida por tener una fábrica, un centro de producción, y que él contaba con que yo de alguna manera me integrara en la empresa y que lo relevara. Y bueno, aquello fue una tensión hasta que definitivamente por los compromisos familiares me hicieron que yo me inclinara a entrar, a incursionar en la empresa como empresario. Pero yo nunca abdiqué a mi verdadera vocación, que era realmente la arqueología, el estudio del pasado. Y Pero bueno, tú eres arqueólogo, tú eres arqueólogo. bueno, Tú te has metido en todas las excavaciones con Marcio. Pues yo me recuerdo, tú metido en unos montes, en unas por eso, cuevas. entonces, yo lo que hacía era que los fines de semana me iba a hacer los trabajos de arqueología, tanto con el India de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando surgió el Museo del Hombre, que por cierto, el próximo mes de octubre cumple 50 años de haberse inaugurado, pero las excavaciones, los estudios arqueológicos, prehistóricos, comenzaron antes, porque cuando se abrió el museo, y el museo contaba con un par de años de investigaciones previas, ¿no? Pues yo me metí en estos grupos muy joven, después estudié historia en la Universidad Católica de Santo Domingo, y de alguna manera yo he podido compaginar, ¿no?, la actividad empresarial con la actividad de la arqueología y de la historia. Si tú tuvieras que decirme, ¿para qué sirve la historia, Manolito? ¿Para qué sirve enterarse? Mira, la historia es como un espejo retrovisor, que tú mirando hacia atrás te ayudas a avanzar hacia adelante. Yo pienso que la historia es la maestra de la vida, como se definió en su momento, y que evidentemente nos ayuda a entender el por qué, el cómo, los procesos sociales, los procesos económicos, y sobre todo a que no se repitan los mismos errores, cosa que no siempre sucede, porque lamentablemente volvemos y se dan las mismas situaciones y los mismos desaciertos en algunos casos. Sin embargo, la historia nos enseña un poco lo que fuimos, cómo se fue moldeando, ¿no?, el ser nacional, y sobre todo cómo se fue construyendo la identidad dominicana en el caso nuestro, ¿no? Me han dicho a veces comentarios que te digo de la calle. Cuando yo dije que te iba a hacer una entrevista, pregúntale a él si esa historia no la escribe la gente con intenciones, es decir, de beneficiar a tal o cual personaje, que quienes escriben la historia hacen lo que quieren. ¿Es cierto Mira, eso? en realidad la historia debe ser objetiva, en base a documentos. Los documentos te revelan, ¿no?, las acciones del pasado, los hechos, y lo que hace el historiador es que lo interpreta en base a las evidencias que tiene, ¿no? Tanto evidencias materiales como en el caso de la arqueología, que estudia los restos materiales, ¿no?, de las culturas desaparecidas, en el caso, por ejemplo, de los aborígenes, y después, donde hay ya documentos, pues entra propiamente la historia y no la arqueología. Pero es muy difícil que el historiador se abstraiga de su forma, de su pensamiento, de sus tendencias políticas, de sus percepciones. O sea que cuesta mucho la objetividad. Y yo pienso que de alguna manera, a pesar de lo ideal sería que fuéramos lo más objetivos posible, pero siempre la ideología de las personas, incluso la simpatía, permean un poco el juicio del historiador. O sea que yo pienso que en definitiva siempre hay una parte, vamos a decir, subjetiva en la forma en que la historia se analiza y se divulga, se comunica. Volviendo otra vez a la arqueología, entre las piezas que tú has descubierto, que has encontrado, ¿cuál ha sido la más valiosa? Mira, eso es muy difícil, por decirlo así, pero yo pienso que cada cultura tiene, cada etapa tiene sus niveles, sus características, y
algunas son valiosas por la antigüedad, como es el caso, por ejemplo, de los instrumentos, los cuchillos de pedernal que se usaron para poder aprovechar la cacería de los edentados. Aquí hubo una especie de perezoso gigante, ¿no? Y también habían cacerías de manatí y demás, y había que rasgar la piel de estos animales y destajar la carne y demás, y estos cuchillos se usaron. Y son piezas muy antiguas. Yo pienso que definitivamente por la antigüedad, estas piezas que aparecen con frecuencia en la cordillera central, para mí son muy valiosas. También ya cuando hay un desarrollo que desembocó de una manera gradual, ¿no?, en la cultura taína. El arte taíno para mí es fascinante. Yo pienso que de las piezas más valiosas que yo tengo corresponden a esa última etapa de la evolución de los aborígenes que poblaron nuestra isla, y que ahí hay cosas maravillosas desde el punto de vista ya propiamente artístico, tanto de la parte figurativa, en la forma en que concebían las imágenes, como en la parte gráfica, en la simbología, que en algunos casos eran productos de las visiones alucinógenas. O sea, los taínos utilizaban la cojoba, que era una droga mediante la cual entraban en trance para comunicarse con sus deidades. Y el uso continuado de la droga deja lo que le llaman los fosfenos, que son signos en el fondo del ojo, que incluso permanecen más allá del efecto de la droga. Y yo pienso que muchas de estas grafías pudieron haber sido, y no es una idea mía, es una idea que la concibe Reidol Matov, un arqueólogo sueco que estudió los indios de Colombia. La trabajó también el profesor Alcina Fran de la Universidad de Madrid. Son imágenes, producto de esas visiones, de esas alucinaciones provocadas por la cojoba. De todas maneras, el arte taíno, que es un arte esquemático, es muy estilizado, constituye hoy en día una fuente valiosísima, una cantera para que los artistas contemporáneos y sobre todo la artesanía dominicana se pueda inspirar en motivos que son autóctonos, que tienen ya que fueron producto, ¿no?, de los primeros pobladores de la isla española. Y yo pienso que sobre todo en el ámbito de la artesanía, ahora que el turismo se está desarrollando en nuestro país, que se ha convertido en uno de los dinamos de la economía, pudiera apropiarse más, difundirse más el diseño taíno en cosas prácticas, camisetas, adornos para prendas de vestir. O sea que tenemos ahí una gran posibilidad. Y lo mismo pasa con el arte taíno ya en las bellas artes dominicanas, comenzando por tu tío, que yo le tuve siempre una gran admiración, por Paul Giudicelli, que él trató de extrapolar el diseño taíno y llevarlo a una reinterpretación, ¿no?, muy a tono con las vanguardias de principios del siglo XX, tal y como hizo Braque, Picasso, Matisse. Se apropiaron de los diseños del arte tribal africano y oceánico para reinterpretar lo que sería una realidad esquematizada, ¿no? Y de ahí surge básicamente el arte moderno, con una gran deuda del arte primitivo. Yo pienso que en el caso de la República Dominicana ha habido valiosos ejemplos de artistas contemporáneos que se han acercado a la taína, y comenzando por Giudicelli y por otros más. Pero yo creo que todavía tenemos mucho, que el arte taíno dominicano tiene un gran potencial. Y totalmente de acuerdo. Porque los grupos anteriores tenían una cultura más rudimentaria. Estamos hablando ya de la época de los arcaicos, como yo dije, que eran pedernales, que eran majadores líticos. Era una cultura más que quizás fue más fugaz, la parte decorativa, la parte ritual, basada mucho en la pintura corporal, en las plumas. Muchas de estas cosas se han perdido. Pero en los taínos sí tenemos realmente un ajuar importantísimo de objetos rituales que tienen una expresión artística muy elaborada. Óyeme una cosa, ¿en qué lugares del país están los mayores yacimientos de cosas taínas que tú has podido encontrar? Mira, los principales investigadores de la arqueología
que fueron los, vamos a decir, los precursores, fueron generalmente los investigadores franceses de Saint-Domingue, o sea, de la parte francesa de la isla de Santo Domingo. En su gran mayoría eran intelectuales jesuitas, Charlevoix, en fin, una serie de personajes, Lepré, que empezaron a ver que en la isla de Santo Domingo había objetos prehistóricos prácticamente en todas partes. O sea, aquí hay una gran dispersión de yacimientos indígenas por una razón. Los taínos tenían como fuente primordial la agricultura. Los primeros pobladores se valieron más de la cacería, de la pesca, vivían en torno a los manglares. El manglar es un nicho ecológico fabuloso, porque produce aves, produce pescado, produce moluscos, produce cangrejo en grandes cantidades. Entonces, claro, estos señores tenían una economía basada fundamentalmente en la recolección y la pesca. Pero el taíno basó su subsistencia, organizó la sociedad fundamentalmente en base a la agricultura, la yuca, el casabe, el maíz, la batata. Y la verdad es que en todo eso, ¿no? Se fue creando, se fue gestando una economía de plantación de lo que se llama el sistema de quema y roza. O sea, se cogía una parcela, se tumbaban los árboles, se quemaban, la ceniza ayuda a bajar el pH y ahí se hacían unos montículos de tierra suelta y se sembraba la yuca, el maíz y se daba muy bien porque hacer tierra suelta, pues en el caso de la yuca y de la batata crecían mejor los tubérculos. Pero ¿qué pasa? Ese sistema primitivo de sembrar, de agricultura, se agota. Entonces hay que moverse, trasladarse. Y trasladaban las aldeas con frecuencia, precisamente buscando terrenos nuevos para poder hacer nuevos cunú. Y eso ha dejado una serie de asentamientos prácticamente esparcidos por toda la isla, tanto en la República Dominicana como en la vecina República de Haití, donde también hay una arqueología verdaderamente igual a la nuestra, una arqueología muy abundante. Entonces, yo te diría que a nivel nacional tenemos evidencia, sobre todo ese último periodo, del periodo taíno y pretaíno. Por ejemplo, en la parte norte de la isla están lo que le llaman los meyacoides, que es una... Y, en fin, ahora, donde mejor aparecen los objetos, mejor conservados, es en las arenas. O sea, la arena, como es mucho más fácil de excavar, los indios los enterraban y los enterraban con sus artículos, sus prendas más apreciadas. Porque creían, al igual que creemos nosotros, en una vida después de la muerte, los taínos creían en una vida después de la muerte, que tú ibas al Cuaibay, al panteón de las ánimas, pero en cuerpo y alma. Entonces, claro, como tú te trasladabas corporalmente, ¿no? Al lugar de los desaparecidos, ¿no? Al más allá, tú necesitabas los productos comestibles, claro, tú necesitabas un poco como los egipcios. En ese viaje. Un poco Entonces, como claro, los egipcios. en la arena, estas tumbas taínas, estos enterramientos se conservan mucho mejor que en tierra dura. Además, en la tierra dura ha habido agricultura, se han quebrado muchas de estas, sobre todo las vasijas. Sin embargo, en las arenas se conservan muy bien. Entonces, yo te diría, para concluir, a nivel nacional, evidencias arqueológicas por todas partes. Incluso en Manabao, en Tireo están las paralelas, bellísimas. En San Juan de la Maguana está el círculo, el corral del batey para posiblemente ceremonial y juego de pelota. Pero en las playas tiene esa particularidad de que los enterramientos, sobre todo taínos y subtaínos, aparecen como ofrendas que están en muy buenas condiciones de conservación. ¿Qué motivó el que tú comenzaras una colección de arte taíno y que luego eso acabara siendo una especie de museo? Yo empecé a colectar una serie de objetos, ¿no? De objetos de las diferentes etapas culturales. La tenía en una habitación en mi casa, ya prácticamente en la habitación no había espacio para cosas que yo iba obteniendo en el campo.
y además compré algunas colecciones. Y eso me dio la idea de que yo tenía unos fondos, ¿no?, disponibles desde el punto de vista de colección, fondos museográficos, y en la compañía nuestra había un espacio y ahí surgió la idea de montar una sala de arte prehistórica. No es un museo, porque no tenemos la capacidad ni el espacio disponible, la capacidad de conservación desde el punto de vista para crear todo un museo, que ya es una institución que tiene una jerarquía particular. Nosotros tenemos una sala, una galería de exhibición abierta al público, y evidentemente yo pienso que fue una forma de poner en función, darle una función social a mi colección, porque de esa manera estudiantes por espacio de 50 años han podido contemplarla, han venido a hacer tesis, vienen niños pequeños de primaria y se ponen a dibujar en el piso los objetos indígenas. O sea que es una contribución por parte del sector privado y las empresas nuestras para que se preserve y se divulgue la herencia artística taína. Tú creaste una fiebre entre los empresarios cuando comenzaste a divulgar que coleccionaba piezas. En ese momento, y nunca lo olvido, surgió un señor que se llamó Benji, que comenzó a tener piezas. Yo recuerdo un tío mío, que José Antonio Caro, que llegaba feliz y contento con piezas extraordinarias que le había comprado Benji. Al cabo de un tiempo se descubrió que eran piezas que Benji fabricaba y de las cuales había vivido. Cuéntame cómo surge esto. Benji era un asistente de excavación, de unas excavaciones que se hicieran en La Caleta. Fue un lugareño de La Caleta, ¿no? Y era asistente de las excavaciones de René Herrera Fritó, que se hicieron en La Caleta, conjuntamente con don Emil Guarí de Moya, que era el director del Instituto de Investigación Antropológica de la Universidad de Santo Domingo, todavía no era autónomo. Y entonces él oyó mucho, oía cuando apareció una cuenta de collar y aprendió, oyendo a los arqueólogos, ¿no? Aprendió un poco de lo que era el arte taíno y la característica que tenía. Entonces, una vez haciendo carbón en Monte Adentro, al norte de La Caleta, empezó a llovinar y entraron adentro de la cueva y alguien se dio y vieron que las estalactitas tenían una perforación por donde baja el agua, ¿no? Y él se dio cuenta que de ahí podía sacar cuentas de collar parecida a las cuentas que se encontraban en el yacimiento de La Caleta. Y él comenzó haciendo pequeñas cuentas para collar. Y fue complicando el asunto y después apareció una cara, después apareció otra, después apareció... Óyeme, y tuvo la audacia de que por 20 o 30 años fue el mejor secreto guardado, por lo menos de La Caleta y del país. Porque la comunidad entera se convirtió en talladores. Yo me acuerdo una vez que yo tenía un amigo mío de la familia Ibarra que tenía una finca grande por allá, por La Caleta, y me dijo, mire, don Manolito, o Manolito en ese momento, en la Caleta, en el colmado que tiene el encargado de la finca de nosotros, se vende más lima que arroz. O sea, había una factoría de crear. Y la verdad es que no se parecían en nada a las taínas. Y ahí vinieron una serie de ideas, de lucubraciones, que se había sido un acatombe mágico, que se había sido gente que había venido desde otros sitios a traer estas piezas ahí y que la habían enterrado en la cueva. El asunto fue que se creó lo que se llamó la cultura de los paredones, hasta que finalmente, gracias precisamente a las indagaciones de don José Antonio Caro Álvarez, que en ese momento estaba gestando el Museo del Hombre Dominicano y era el rector de la UNFU, y también el arqueólogo Luis Chanlates Bay, dieron a conocer de que la cultura de los paredones fue inventada, elaborada y distribuida por el señor Mosquea, porque así era que se llamaba Benji. El apellido de Benji era Mosquea, por Benji Mosquea y su familia. Y la verdad que fue un chasco para muchos coleccionistas, entre ellos yo,
yo mismo que tenía algunas piezas de los paredones y que mi mamá siempre me dijo, Manolito, mira, a mí no me gustan esas piezas de los paredones. Digo, ¿y por qué, mamá? No, a mí me gustan más las otras, las que tú excavas y tú sacas. Pero ¿y por qué no te gustan una y otra así? Dice, porque las de los paredones son muy sucias y los sitios no podían ser tan sucios. La intuición femenina, tú sabes. Pero nada, nosotros estábamos obnubilados, por usar una Sí. palabra, o como dicen en España, alucinados con la posibilidad de que los paredones fueran una cultura única, una cultura mágica, una cultura... No, yo me acuerdo, era Y una bueno, y locura ahí había. cantidad de gente, bueno, se pusieron a coleccionar de los paredones y después se llevaron un huechac. Y eso no es penable, es que pueda ser llevado a la justicia a ese hombre. No, yo creo que al final nadie quiere decir que lo cogieron por tonto, ¿no? Y él vivió de eso durante muchos años. Sí, yo de eso. Y Mira, nada, se puede decir que esas piezas son artesanías, que eran porque él la vendía, él yo no creo que decía tiene un que las mérito, vendía. tiene un mérito, Él tiene un decía que las mérito. encontró y bueno, las encontró después que la hizo, ¿no? Son piezas de artesanía. Ahora, lo que sí es verdaderamente delicado y es que hoy en día hay una producción de piezas similares a los taínos, a las taínas, Sí. pero en grandes cantidades. Y están saliendo en libros de arte, están saliendo la falsificación, están saliendo en subastas internacionales. Y yo temo que si eso no se corrige o se establece cuáles son las originales y cuáles son las falsas, verdaderamente van a distorsionar la imagen del arte taí. O sea, ¿Y cuando... cómo se determina? ¿Cómo se determina cuál es la original y cuál es la falsa? Bueno, Con la cuando tú prueba de tienes carbono. una duda, tráemela, que modestamente yo te puedo decir, mira, Freddy, es difícil, es muy difícil, pero hay formas de poder determinar, pues, sobre todo en base a la tipología. Pero te puedo decir que la están haciendo mejor que los indios. Entonces, ese es el Claro, reto. La sí, están haciendo igual y mejor porque tiene mucho más posibilidades. claro, claro, Y claro. esto es muy penoso, eh, no porque hay mucha gente que se está ganando las habichuelas a través de esta industria subliminal, sino porque definitivamente están distorsionando el arte taíno. El que tú menos te imaginas, el profesor más reconocido en un libro o en un catálogo sobre arte taíno tiene 4, 5 y 10 o 12 piezas falsas. Entonces, eso es verdaderamente muy delicado porque lo que se está hoy en día promocionando como arte taíno en los años recientes, pues está totalmente adulterado, por decírtelo de alguna manera. Tú también te has convertido en escritor y un gran defensor de los taínos. Y tú tienes varios libros que hablan sobre la Yo pienso cultura que los taína. taínos no hay que defenderlos, ellos ya lo hizo la casa con mucho acierto. Yo lo que me he convertido, sí, apasionado de la cultura taína y yo lo que he tratado de divulgar el arte y sobre todo el aporte taíno. Porque, por ejemplo, cuando vienen aquí los colonizadores españoles, llegan a un hábitat totalmente desconocido y tienen que utilizar, tienen que adoptar cantidad de modos, costumbres, expresiones, ¿no? De los taínos para poder adaptarse al nuevo medio geográfico, ¿no? Comenzando por la hamaca, comenzando por el bohío, que el tabaco, bueno, la planta comestible, el casabe se le llamó el pan de la conquista porque se convirtió prácticamente, sustituyó al Sí. pan de trigo en aquellos años, porque aquí no se daba el trigo en el trópico, no se da el trigo. Entonces, claro, los españoles tuvieron que aprender una serie de vocablos taínos. El taíno es posiblemente la lengua indígena que más palabras con, ha contribuido al español, incluso han pasado a otros idiomas, porque los españoles tuvieron en la isla de Santo Domingo, los colonizadores, 15 años, por decírtelo así, eso lo ha destacado Pedro Enrique Ureña, antes de irse a otro sitio, antes de mudarse a Cuba, antes de pues Puerto Rico llegaron antes, pero a México llegaron en 1513, o sea, ya tenían 20 años en la isla de Sí. Santo Domingo, o sea que palabras como cacique,
El cacique es el jefe indígena. Cuando van a otra parte de América, dice, ¿cuál es el cacique de aquí? Se estaban refiriendo a la forma en que los taínos designaban al jefe. Pero claro, estas palabras son extrapoladas, se transportan a otras partes y se quedan en el léxico, del castellano. La primera palabra que ingresa, americana, que ingresa al diccionario castellano, fue la palabra canoa, que entra ya en el 1494, cuando Nebrija hace el diccionario. Él toma de la carta de Colón la palabra canoa y le incorpora como embarcación pequeña, no sea. Esa es la primera palabra. Y detrás de canoa siguieron una serie de palabras muy conocidas: tabaco, maíz, iguana, tiburón, huracán. En fin, ahora mismo María José Rincón, de la Academia Dominicana de la Lengua, acaba de escribir un libro bellísimo sobre indigenismo, donde precisamente pone de relieve la gran deuda que tiene el idioma castellano, el idioma español, con precisamente los vocablos taínos. Mira qué bien. Mira, contigo podríamos seguir hablando toda la... sin fin, porque no hay manera. Tú eres una fuente grandísima de información y de riqueza. Pero desgraciadamente, nuestras entrevistas tienen que ser más cortas. Antes de terminar, yo quisiera preguntarte, ¿tú has pensado en el futuro de esta colección tuya? Sí, realmente nosotros pensamos que una parte importante de la colección se va a exhibir en el Museo de la Casa del Cordón, que va de la casa, que va a patrocinar el Banco Popular, y otra parte también muy representativa se va a exhibir en el Centro Cultural Rainieri, que se va a hacer en Punta Cana. Y nosotros, la familia, pues, tiene planes de preservar lo que hoy es la sala de arte, preservarla y que se va a conservar como un patrimonio cultural que pensamos que tenga permanencia en el tiempo, No, para que siga estando al servicio de las personas que le interese, pues, el conocimiento de la cultura taína y de los pobladores aborígenes en sentido general. mire, yo te doy las gracias, ha sido riquísima esta conversación contigo, pero antes hay una serie de preguntas que yo le hago a mis entrevistados. Sí. Tiene que ver con su vida personal, pero tú respondes con una sola palabra, si puedes. Sí, trataremos. ¿A qué te huele la vida? ¿A qué me huele la vida? A realidad. ¿Alguna fobia? La corrupción. ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. ¿Tú sabes por qué, Freddy? Porque el miedo hay que saberlo manejar. El miedo en sí mismo no es malo. El miedo es precaución. Entonces, bueno, el miedo, todos sentimos miedo. Pero evidentemente yo pienso que lo que hay es que saber comportarse frente a una situación que cree ese estado de esa sensación. ¿Con qué sueñas tú? Con los angelitos de la guarda. No, yo sueño con los taínos, Fred. Mira, yo a veces me levanto a las 3 de la mañana, yo me acuesto escribiendo y no sé, parece que se queda, y me levanto a las 3 de la mañana con alguna idea de la que estoy, y voy y me pongo a escribir. A mi esposa no le gusta mucho porque la levanto y prendo luz y todo. Pero sí, yo sueño a veces con los temas de historia y arqueología. Tú eres un ratón de biblioteca. Sí, se puede decir que sí. Pero ¿cuál es el mejor sonido a tus oídos? El tango y el merengue. Tu mayor alegría. Mis nietos. Si yo sé que los nietos son tan buenos, tan agradables, yo lo hubiera tenido antes que los hijos. Te hubiera dado un poquito de trabajo, pero tú eres capaz de todo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Gracias. La felicidad es Algo alcanzable. ¿en qué tú crees? Yo creo en Dios.
¿Qué te motiva? La certeza de que Dios existe. Tal y como nos dijo nuestro querido y recordado Monseñor Alnay, a ti y a mí, que él no tenía duda sobre la existencia de Dios, sino que él tenía la certeza de que Dios existe. Así mismo. ¿Qué no te motiva? A mí, el desorden, como el tránsito de Santo Domingo. Yo pienso que definitivamente es algo totalmente censurable y que estamos llegando a un caos que hay que ponerle pues, remedio, porque esto se está convirtiendo en algo verdaderamente que parece ser como que ya es una forma de ser del dominicano. El no respetar un semáforo. O sea, no podemos romper las normas de urbanidad porque entonces todos vamos a salir perjudicados de esto. ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que yo más quiero? A mi país. ¿Cómo tú quisieras ser recordado? Mira, yo quiero ser recordado como un historiador hispanista y un arqueólogo indigenista. ¿Cómo ves el futuro? Yo lo veo con optimismo porque la gente dice que antes vivíamos mejor. Yo no lo creo. Yo pienso que la humanidad ha progresado y lo que tenemos que hacer es encauzarla, tratarle de darle institucionalidad a nuestras formas de vida, tratar de fortalecer las instituciones para que haya una sociedad más justa y más equitativa. ¿Qué pondrías en tu lápida si tú pudieras escribirla? Bueno, yo te voy a decir lo que dijo una vez de mí José Antonio Caro. Este sí gozó. Déjalo ahí ya porque me morí. Ya llegamos a la lápida. Si fuera, eso fue de don José. Don José dijo, Manolito, en tu lápida hay que poner este sí gozó. Ahora yo pusiera, no merecía terminar aquí. Yo no merecía terminar aquí, ¿te entiendes? ¿Qué piensa Manolito García de Manolito García? Que Manolito García es una persona, ¿qué te puedo yo decir? Bien, gracias. Manolito, muchísimas gracias por esta entrevista, me ha encantado. No, y a mí también, Freddy, conversar contigo siempre se aprende mucho y me trae muy buenos recuerdos. Mira, ya tú sabes, esta es una amistad para toda la vida. Claro, un abrazo grande. Igual, un abrazo. Gracias 1.000.000 por tu tiempo. Gracias, muy amable. Gracias por pensar en mí. Ok, hasta pronto. Nos vemos. Oye, toma esto. Guarda eso muy bien. Ok, mami. ¿Ya tú avisaste que vas? Sí, yo aviso. ¿Alguien te espera? Tranquila, mami, sí. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Que tenga buen viaje. Llámame desde que tú llegues. Sí. Esa es la mía. Ay, escúchame, pensaba que era la mía. No pasa nada. Aló, Carlito. Hola, ¿cómo tú estás, Mechi? Hey, Mechi, ¿cómo tú estás? Ya estoy aquí en Madrid. ¿Cuándo nos juntamos? Ay, Mechi, es que yo estoy
en Burgos. Burgos es como decir, de Puerto Plata a Santo Domingo. Y yo trabajo de lunes a lunes y me complica muchísimo. Ah, no, está bien, no te preocupes, no pasa nada. En cuanto yo pueda te llamo y cuadramos y yo arranco para allá o lo que sea. Está bien. Está bien, cuídate. Hablamos. Bye. Un abrazo. Tú eres dominicana, ¿verdad? ¿Tú estabas en el avión el otro día? Ay, sí. Yo soy Carolina. Me he hecho un placer. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta el flamenco? Sí, sí. Pues aquí hay tablado en cada esquina. Te va a encantar. Son bellísimos. Enséñame cómo se come. Yo sí lo estoy haciendo bien. Llegas hasta Bravo Murillo y Creo que había como 10. Aquí hay que caminar, ¿eh? Eso, bien. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. Eres luz, hoy sé que no pido regalos que quieran cambiarte. Hace un mes no dejaba de buscarte. Qué ironía, todo cambia. ¿Y tú trabajas aquí? Sí. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Lucecita, nunca dejes de brillar. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.